¿Cuánto dinero estarías dispuesto a apostar a que el chucrut proviene de Alemania? Todo lo que tienes en tu cuenta bancaria, ¿verdad? Bueno, estarías equivocado. Y en bancarrota. Los orígenes de algunos de los llamados platos nacionales son en realidad muy diferentes de lo que esperarías. Si nada más, puede que nunca vuelvas a ver un menú de restaurante de la misma manera. Hoy, la tempura es un plato de mariscos o verduras rebozados y fritos. Básicamente, todo lo que te negabas a comer cuando eras niño, cargado en un solo tazón. Es uno de los platos japoneses más populares y generalmente lo primero que ves en un menú japonés. Pero lo que la mayoría de la gente podría no darse cuenta es que la tempura no es nativa de Japón. El plato fue en realidad introducido en Japón por jesuitas portugueses que viajaban en un barco chino a mediados del siglo XVI. Una vez que los portugueses llegaron a Japón, se quedaron casi un siglo intercambiando bienes, ideas y recetas. Esto incluía la comida tradicional portuguesa, peixinhos de horta, que consistía en judías verdes rebozadas y fritas. Los japoneses lo renombraron tempura, un poco más corto y fácil de colocar en un menú. Y el resto es historia. Seamos realistas. Cuando la gente piensa en cualquier plato de pasta, piensa en Italia. Y sí, muchas salsas de pasta que se encuentran pueden rastrearse hasta la antigua Roma. El libro culinario romano, conocido como Apicius, incluye numerosas salsas a base de crema, blancas y de vino. Pero el tomate ni siquiera fue introducido en Italia desde Sudamérica hasta el siglo XVI. La primera receta de tomate cocido no apareció en un libro de cocina italiano hasta principios del siglo XIX. Verás, la primera receta de pasta con salsa roja fue escrita en un libro de cocina francés de 1797, estableciendo una base para derivados como la boloñesa, la marinara y otros. Así que realmente fue Francia quien cambió el juego de la pasta, no Italia. No hay nada más alemán que el chucrut. Solo escucha ese nombre. Chucrut. Suena como si estuviera enojado contigo. Sin embargo, el acompañamiento típicamente alemán y ocasional cobertura de bratwurst en realidad no se originó cerca del Rin. Resulta que el repollo encurtido llegó a Alemania gracias a Genghis Khan y los mongoles, habiéndose consumido en China durante siglos. El chucrut, que literalmente significa repollo agrio, no fue el primer vegetal fermentado presente en Europa, sin embargo. El médico griego Hipócrates mencionó los vegetales fermentados en su obra, alabándolos como curativos saludables. Incluso citó el chucrut como un remedio para la resaca. No está claro si los alimentos fermentados de las eras griega y romana llegaron a los territorios germánicos. Si lo hicieron, eso significa que el chucrut es incluso más antiguo de lo que pensábamos. Los croissants podrían ser el alimento más francés del planeta, pero otro pastel te hace adoptar espontáneamente un acento francés cuando lo pides. Pan de chocolate. Pero el delicioso hojaldre en realidad no apareció en ese país hasta mediados del siglo XIX. El panadero austriaco August Sank abrió una tienda en París en 1838, introduciendo los croissants vieneses a la ciudad. Aunque Sank solo permaneció brevemente en Francia, los panaderos franceses pronto comenzaron a hacer kifel austriacos con masa de hojaldre. La receta fue modificada con el tiempo para hacer el croissant moderno. La mayoría de la gente piensa que la ensalada César es una creación estadounidense o italiana. Pero resulta que César Cardini, un restaurador italiano que trabajaba en Tijuana, México, inventó la ensalada. La ensalada César original, hecha con lechuga romana, crutones, queso parmesano, huevo cocido, ajo, aceite de oliva y salsa Worcestershire, cobró vida un fin de semana de 1924, cuando Cardini tenía amigos de visita y quería alimentarlos. Aprovechando esa misma inspiración de último minuto que ha producido innumerables informes de libros escolares, simplemente mezcló los únicos ingredientes que tenía en ese momento, lo cual resultó ser un éxito. 2 años después, el hermano de César, Alex, añadió las anchoas. Cardini prosperó al sur de la frontera gracias a los estadounidenses que huían de las restricciones provocadas por la prohibición. Incluso la autora y chef famosa Julia Child recordaba haber visitado el restaurante de Cardini en su juventud. Uno de mis primeros recuerdos de la vida en los restaurantes fue ir a Tijuana en 1925 o 1926 con mis padres, quienes estaban tremendamente emocionados de finalmente almorzar en el restaurante César. Se corrió la voz sobre Tijuana y la buena vida, y sobre el restaurante César Cardini, y sobre la ensalada César.
Imagina viajar a otro país solo para probar la ensalada César. Los años 20 fueron una época salvaje. No puedes pensar en ancas de rana sin pensar en Francia, o sobre ranas, supongo. Sin embargo, a pesar de su estatus como una delicadeza francesa, las ancas de rana también eran consumidas por comensales holandeses y británicos ya en el siglo XVII. Se cree que fueron introducidas en Inglaterra por los franceses, y había escepticismo sobre el plato tanto entre los colonos británicos como entre los estadounidenses. ¿Que las ranas, patas quitaste, están afectadas? Ambos grupos consideraban que los alimentos franceses tenían demasiada salsa y estaban demasiado condimentados, una artimaña para ocultar la mala calidad de la comida, dado lo mucho que la gastronomía moderna favorece la cocina francesa. Pero resulta que un reciente descubrimiento arqueológico podría situar los orígenes de las ancas de rana en las costas británicas. En 2013, investigadores en Amesbury, Inglaterra, encontraron evidencia de que los antiguos británicos estaban comiendo sapo o rana cocida en algún momento entre 6250 y 7600 a.C., lo cual tiene sentido. Si estás viviendo de la tierra, comerías lo que pudieras atrapar. Y las ranas generalmente son bastante fáciles de agarrar. Además, tienen esos muslos irresistiblemente carnosos, como si fueran a yacercirse 3 veces a la semana. Según el investigador David Chuck, parecería que hace miles de años, la gente estaba comiendo una comida al estilo de Hestre Blumenthal. En este sitio, a 1,25 millas de Stonehenge, consistía en patas de sapo, uros, jabalí salvaje y ciervo rojo con avellanas como plato principal, otro plato de salmón y trucha, y terminando con moras. Esa comida prehistórica suena como si te costara el pago de una hipoteca hoy en día. Cualquiera que haya comido en el Cheesecake Factory puede decirte cuán estadounidense es el cheesecake. Se cree comúnmente que el cheesecake fue inventado en Nueva York por Arnold Reuben, quien también creó el sándwich Reuben. Sin embargo, el cheesecake es mucho más antiguo que los Estados Unidos. Los europeos han estado haciendo cheesecake durante siglos. Y antes de eso, los antiguos griegos y romanos disfrutaban del rico postre. Los cheesecakes en la antigua Grecia se hacían con queso, cuajada y miel, mientras que los cheesecakes romanos, llamados placenta, no es un gran nombre, tenían cortezas o se elaboraban en forma de panés. No puedo imaginar reservar una mesa para 2 en la fábrica de placenta. La mayoría de la gente piensa en las galletas de la fortuna como un dulce típicamente chino, porque las recibes en los restaurantes chinos. Ni siquiera tienes que pedirlas, simplemente te las traen con la cuenta. La historia popular es que las galletas de la fortuna se convirtieron en parte de la tradición chino-estadounidense cuando fueron popularizadas a principios del siglo XX por inmigrantes asiáticos en California, atribuidas tanto a un arquitecto paisajista de San Francisco como a un predicador de Los Ángeles. Las galletas de la fortuna estaban disponibles en todo el país a mediados de la década de 1930. La próxima vez que estés en un restaurante chino aparentemente súper auténtico y rompas una galleta de la fortuna al final de tu comida, solo recuerda, esa galleta no es china. Resulta que las galletas de la fortuna son en realidad una creación japonesa. Según la investigadora Yasuko Nakamachi, las galletas de la fortuna estaban presentes en Japón durante el siglo XIX. Sus distintivas formas triangulares están representadas tanto en la escritura como en el arte de la época. Además, el panadero japonés Takeshi Matsuito insiste en que los dulces rellenos de fortuna se remontan al siglo XVII, cuando Sushura Senbei, o Mikuji Senbei, y Susu Senbei proporcionaban fortunas y orientación numerológica. Pero algunos argumentan que la versión moderna de una galleta de la fortuna es exclusivamente chino-estadounidense. Derek Wong, un ejecutivo de uno de los principales fabricantes de galletas de la fortuna en el mundo, insiste en que los japoneses pueden haber inventado la galleta de la fortuna, pero es cultura chino-estadounidense. Solo ocurre aquí, no en China. En otras palabras, puede que no hayamos inventado la galleta de la fortuna, pero la hicimos nuestra. Espaguetis con albóndigas es un plato que se siente tan italiano como los Lamborghinis y las Vespas, pero la verdad sobre este plato reconfortante puede sorprenderte. Las salsas rojas y los platos de pasta no empezaron a aparecer en los libros de cocina hasta 1797. Aunque esa combinación es de naturaleza francesa, ¿recuerdas nuestra discusión sobre la pasta con salsa roja de antes? La adición de albóndigas es decididamente estadounidense. Espaguetis con albóndigas. Cuéntame sobre eso. Las albóndigas se servían con salsas a base de tomate y pasta solo cuando los inmigrantes italianos llegaron a los Estados Unidos. Los inmigrantes italianos llegaron a los Estados Unidos,
trajeron sus gustos culinarios. En Italia, la carne había sido difícil de costear, pero en América, los inmigrantes italianos podían comprar carne con creciente regularidad, a menudo optando por carne de menor calidad. Mezclaban proteínas con pan y leche para producir albóndigas húmedas y deliciosas, mejor que las de mamá. A medida que los restaurantes italianos combinaban almidones y proteínas, los tomates enlatados y la pasta seca ofrecían opciones de comida baratas y rápidas en los hogares italoamericanos. Pronto, los espaguetis con albóndigas se convirtieron en un elemento básico de la cocina estadounidense. La expresión, tan americano como el pastel de manzana, se ha utilizado para describir cualquier cosa que sea esencialmente estadounidense, como la televisión por cable y la noche de cerveza a 10 centavos. Pero ese plato no comenzó en los Estados Unidos. Resulta que los estadounidenses no inventaron los pasteles ni las manzanas. El postre fue traído a América del Norte por colonos europeos, particularmente aquellos de Inglaterra. Cuando los colonos llegaron a América del Norte, encontraron solo un tipo de manzana, las manzanas silvestres, que no disfrutaban comer. De hecho, nadie lo hace. Las manzanas silvestres son geniales para lanzarlas a la gente, pero no son especialmente sabrosas. Así que a medida que más colonos llegaban al Nuevo Mundo, trajeron todo tipo de manzanas con ellos, llevando tantas semillas y plantones de Europa como pudieron. ¿Y qué mejor manera de comer esas manzanas que glaseándolas con azúcar y metiéndolas en un pastel? Pero no era una invención nueva. Los colonos europeos simplemente estaban horneando alimentos que habían estado comiendo durante siglos. Una receta inglesa de 1381 atestigua las primeras versiones del pastel de manzana, que incluía higos, pasas, peras y azafrán, además de manzanas. Pero ese pastel de manzana de McDonald's todavía pertenece al rojo, blanco y azul. Es difícil asociar cualquier otro país con las papas fritas, porque Francia está justo en el nombre. Esa marca es Tres François. Pero el popular acompañamiento o comida, si te sientes valiente, probablemente no se originó allí. Las papas fritas eran una comida callejera común tanto en Francia como en Bélgica a mediados del siglo XIX. Porque las papas son deliciosas, y si somos honestos, deberían salir de la tierra ya fritas. Es difícil saber exactamente quién las probó primero, pero se cree que las papas fritas modernas, papas fritas cortadas en perfectas tiras para comer con los dedos, fueron probablemente creación de los belgas de habla francesa durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo obtuvieron ese nombre engañoso? Una versión afirma que los soldados estadounidenses en Europa durante la Gran Guerra observaron a pescadores belgas friendo papas, y llamaron al alimento papas fritas porque los hombres hablaban francés. Pero hay otra historia que identifica a Thomas Jefferson como la persona que dio a las papas fritas su nombre. En su casa, servía pommes de terre frites à creux en petites tranches, o papas crudas cortadas en pequeños trozos y luego fritas. Cuando el chef francés Honor Julia preparó el plato para los invitados de Jefferson, los padres fundadores también hablaron de haber comido las papas mientras estaban en Francia. Entonces, ¿por qué no las llamamos papas fritas belgas? O, supongo que esas serían papas fritas de Gofe. Hombre,